Voz y tranquilidad. En las escarpadas y olvidadas montañas de Perú, donde los días se desvanecen entre la bruma y las noches traen consigo un frío penetrante, la vida de Rosa se tejió entre hilos de dolor y sacrificio. Desde temprana edad, aprendió que la pobreza era una sombra constante que se extendía sobre su familia, marcando cada paso con la incertidumbre y la lucha por sobrevivir. La ausencia de su padre, quien partió con promesas de mejorar sus vidas y nunca regresó, dejó a su madre, María, como el único pilar de la familia. En un paisaje implacable, María trabajaba sin descanso para alimentar a Rosa y a sus dos hermanos menores, una tarea que se volvía más ardua con cada temporada de cosecha fallida y cada invierno que amenazaba con congelar las esperanzas más frágiles. En un pequeño y olvidado pueblo, en las montañas de Perú, vivía una joven llamada Rosa. Su vida, desde el comienzo, estuvo marcada por la pobreza extrema y la lucha constante por la supervivencia. Su madre, María, trabajaba incansablemente en los campos de papa, enfrentándose al sol abrasador y las lluvias torrenciales, tratando de ganar lo suficiente para alimentar a Rosa y a sus dos hermanos menores, Pedro y Ana. El padre de Rosa, Juan, había abandonado a la familia cuando ella tenía apenas 5 años. Se fue con la promesa de encontrar un mejor trabajo en la ciudad, pero nunca volvió. Cada día, Rosa observaba a su madre trabajar hasta el agotamiento, sus manos agrietadas y sangrantes por el trabajo duro. A pesar de todo, María nunca dejó de sonreír a sus hijos, escondiendo su dolor y su cansancio tras una fachada de fortaleza. A los 14 años, Rosa tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su madre. Su sueño de ser maestra se desvaneció ante la cruel realidad de la necesidad. Empezó a trabajar en las cosechas. Sus manos pequeñas aprendieron rápidamente el arte de recoger papas, pero su corazón sufría cada vez que veía a sus compañeros de clase pasar por el camino, riendo y hablando de sus lecciones. Un día, María cayó gravemente enferma. La fiebre no cedía, y su cuerpo se debilitaba cada vez más. Sin acceso a un médico cercano ni dinero para medicinas, Rosa veía con impotencia cómo su madre se desvanecía poco a poco. La desesperación la llevó a caminar varias horas hasta la ciudad más cercana, con la esperanza de encontrar ayuda. Sin embargo, las puertas se le cerraban una tras otra. Sin dinero, nadie estaba dispuesto a ayudarlas. Regresó al pueblo con las manos vacías y el corazón destrozado. Al entrar a su humilde casa, encontró a sus hermanos llorando al lado del lecho donde yacía su madre. María, con su último aliento, tomó la mano de Rosa y le pidió que cuidara de sus hermanos, que fuera fuerte y que nunca dejara de soñar. Y luego, cerró los ojos para siempre. El dolor de la pérdida de su madre fue un golpe devastador para Rosa. Sin embargo, no tuvo tiempo para llorar, pues debía asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Los días siguientes fueron una lucha constante por encontrar comida y mantener a la familia unida. Rosa dejó de ser una niña y se convirtió en una madre para sus hermanos, sacrificando su juventud y sus sueños por el bienestar de ellos. El invierno llegó, y con él, el frío intenso. La pequeña casa de barro y paja no podía protegerlos de las inclemencias del clima. Una noche, la temperatura bajó tanto que uno de los hermanos de Rosa, el más pequeño, cayó enfermo. Sin recursos para medicinas ni ropa adecuada para protegerlo, el niño se debilitó rápidamente. Rosa, desesperada, abrazó a su hermano pequeño, intentando darle su propio calor, pero fue en vano. El pequeño murió en sus brazos, víctima del frío y la pobreza. La muerte de su hermano dejó a Rosa en un estado de profundo dolor y culpa. Se preguntaba una y otra vez qué más podría haber hecho, cómo podría haber salvado a su hermano. Pero en ese pequeño pueblo olvidado, donde la pobreza era una sentencia de muerte, las opciones eran pocas y las oportunidades inexistentes. Rosa continuó luchando, con el recuerdo de su madre y su hermano grabados en su corazón.
Sus días eran largos y arduos, pero su amor por su familia le daba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, el dolor y la tristeza nunca desaparecieron, convirtiéndose en una sombra constante en su vida. Años después, cuando Rosa ya era una mujer adulta, sus sacrificios comenzaron a dar frutos. Sus hermanos, gracias a su incansable esfuerzo, lograron estudiar y salir adelante. Pero Rosa nunca pudo dejar atrás el dolor de su infancia perdida, de las muertes de su madre y su hermano, de la lucha diaria por sobrevivir. En un rincón polvoriento del pueblo había un anciano llamado Don Eulogio, que había visto pasar los años y las desgracias de las familias del lugar. Un día, mientras Rosa trabajaba en el campo, Don Eulogio se acercó a ella y le contó la historia de su propia vida, marcada por la guerra y la pérdida. Sus palabras, llenas de sabiduría y dolor compartido, resonaron en el alma de Rosa, dándole un nuevo entendimiento sobre la naturaleza del sufrimiento y la resistencia humana. Don Eulogio le habló de su juventud, cuando había sido obligado a luchar en una guerra civil que dividió al país. Había visto morir a sus amigos, había sentido el hambre y el miedo, y había perdido todo lo que amaba. Sin embargo, a pesar de todo, encontró una forma de seguir adelante, de encontrar pequeñas alegrías en medio del horror. Sus palabras le dieron a Rosa una perspectiva diferente sobre su propio dolor, ayudándole a ver que, aunque las cicatrices nunca desaparecen, es posible encontrar la paz y la fuerza para continuar. Con el tiempo, Rosa se convirtió en una figura central en su comunidad. Ayudaba a las familias necesitadas, cuidaba de los enfermos y enseñaba a los niños a leer y escribir en su tiempo libre. Su vida seguía siendo difícil, pero había encontrado un propósito que iba más allá de su propio sufrimiento. Cada día, cuando miraba las montañas que rodeaban su pueblo, recordaba a su madre y a su hermano, y sentía que de alguna manera estaban con ella, dándole fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el umbral de su casa, Rosa pensó en todas las personas que habían sido parte de su vida, en todos los momentos de dolor y de lucha. Recordó la promesa que le hizo a su madre de cuidar de sus hermanos y de no dejar de soñar. En ese momento, sintió una profunda conexión con el universo, una sensación de que, a pesar de todo el sufrimiento, había un propósito y una belleza en la existencia. Los años pasaron y Rosa envejeció. Sus hermanos prosperaron y formaron sus propias familias, siempre recordando el sacrificio de su hermana mayor. Rosa nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero consideraba a todos los niños del pueblo como suyos. Su pequeña casa, aunque modesta, siempre estaba llena de risas y amor, un refugio para aquellos que necesitaban consuelo. Un invierno particularmente duro, Rosa enfermó gravemente. Sus hermanos y los habitantes del pueblo hicieron todo lo posible para cuidarla, pero sabían que el final estaba cerca. En su lecho de muerte, rodeada por aquellos a quienes había amado y cuidado, Rosa sonrió. Había cumplido su promesa, había vivido una vida de sacrificio y amor, y ahora finalmente podía descansar. Cuando Rosa cerró los ojos por última vez, una paz profunda se asentó sobre el pueblo. La gente lloró su pérdida, pero también celebró la vida de una mujer que había dado todo por los demás. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y del poder del amor incondicional. A través de los años, la memoria de Rosa continuó inspirando a las generaciones futuras. Los niños crecieron escuchando historias sobre su valentía y su sacrificio, y muchos de ellos encontraron la fuerza para enfrentar sus propios desafíos al recordar su ejemplo. En los días más oscuros, cuando la vida parecía insoportable, pensaban en Rosa y en cómo ella había perseverado a pesar de todo. Así, la vida de Rosa, marcada por el dolor y el sacrificio, dejó una huella imborrable en el corazón de su comunidad. Su historia es un testimonio de la resistencia humana,
de cómo el amor y la compasión pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. En un mundo lleno de sufrimiento, Rosa encontró una manera de crear luz y esperanza, dejando un legado que perdurará por generaciones. Su historia era contada una y otra vez alrededor de las hogueras, en las noches frías de invierno. Las lágrimas corrían por las mejillas de quienes escuchaban, no solo por la tristeza que provocaba, sino también por la profunda admiración y el respeto hacia una mujer que, con tanto dolor, había logrado tanto. En el fondo de cada corazón, la figura de Rosa se mantenía viva, como un faro en medio de la oscuridad, recordando a todos que, incluso en las peores circunstancias, el amor y el sacrificio pueden dar sentido y propósito a la vida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, regálame un like y compártela con tus amigos y familiares. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Que Dios los bendiga